Saludos. El día de hoy estaremos conversando sobre un interesante tema, producto de una asignación de asignatura de Derecho Procesal Laboral, donde desarrollaremos las funciones de la Inspectoría del Trabajo. Mi nombre es Jesús Fernández, alumno de quinto año de Derecho de esta prestigiosa universidad como es la Fervitor. No podemos iniciar este tema sin hablar de las inspectorías del trabajo acá en Venezuela. Las inspectorías del trabajo son un órgano fundamental en el marco normativo laboral venezolano. Está encargada de garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas laborales. Iniciemos esta conversación hablando del artículo 506, que nos indica que las inspectorías de trabajo establecen que en todos los estados del país, del Distrito Capital y todas las dependencias federales, funcionará una inspectoría o al menos una inspectoría del trabajo. Esto permite extender la jurisdicción territorial de algunas inspectorías de zonas colindantes para facilitar la atención de las mismas. El Ministerio progresivamente pondrá en funcionamiento inspectorías o subinspectorías en cada municipio. Mientras tanto, el artículo 507 nos dice o nos informa sobre sus funciones, las funciones de la Inspectoría de Trabajo: cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales y normativas laborales, acoplar datos o compilar datos para informes anuales sobre la situación laboral, mediar en reclamos individuales, ordenar cumplimiento de la ley cuando se trate de obligaciones taxativas, inspeccionar entidades de trabajo para garantizar condiciones laborales adecuadas. Estas son partes o algunas de las funciones de la Inspectoría del Trabajo. El artículo 508 nos habla de la titularidad de las Inspectorías del Trabajo. Cada inspectoría de trabajo estará a cargo de un inspector o inspectora del trabajo, quien ejercerá representación de aquella o en todos los asuntos de su competencia y cumplirá las instrucciones que le transmite el ministro o la ministra con competencia en materia laboral. Los inspectores e inspectoras, en ejercicio de sus funciones y competencias, podrán ejercer actos y acciones que garanticen la supervisión, divulgación y ejecución de sus propias decisiones. Llegamos al artículo 509, donde nos dice que las obligaciones del inspector o la inspectora son obligaciones de inspector o inspectora para el cumplimiento de la ley dentro de su jurisdicción. Lo siguiente: dictar providencias administrativas que la normativa indique y que su competencia y aquellas que sean necesarias para cumplir y hacer cumplir las disposiciones y las leyes, reglamentos, decretos y resoluciones de carácter laboral. Cumplir y hacer cumplir las instrucciones dictadas por el ministro o ministra del Poder Popular con competencia en materia de trabajo. Aprobar o negar solicitudes que, con base a las obligaciones establecidas a la ley, realicen los patronos o patronas. También están en competencia de decidir y hacer cumplir la norma en los casos de que los trabajadores hagan solicitudes por incumplimiento de la ley. Nos encontramos también con la intervención de los casos de oficio o petición de las partes donde haya peligro de extinción de la fuente de trabajo o de modificación de las condiciones de trabajo conforme lo establecido a la ley. Nos encontramos son partes de las competencias de las inspectorías. En el artículo 510 existen las subinspectorías del trabajo dentro de la jurisdicción de una inspectoría del trabajo. Estas podrán funcionar y atenderán
los reclamos de los trabajadores y las trabajadoras, ejercerá también supervisión de los centros de trabajo asignados y garantizará la protección del fuero y la inamovilidad laboral. El artículo 511 sobre las inspectorías nacionales, el Ministerio Popular con competencia en la materia mantendrá las inspectorías de trabajo con competencia nacional para la negociación de convenciones colectivas y pliegos de peticiones cuyo ámbito exceda la jurisdicción de un Estado. El artículo 512 nos habla de las inspecciones o el inspector de ejecución. Cada inspectoría de trabajo tendrá inspectores o inspectoras de ejecución con la suficiente jerarquía y facultad para ejecutar y hacer cumplir todos los actos administrativos que de efecto a los medios y procedimientos para hacer cumplir el contenido de los mismos. Esto que garanticen la aplicación de las normas de orden público del trabajo como el hecho social y protejan el proceso social del trabajo. Estos estarán facultados ejecutar los actos administrativos de efectos particulares que les sean aplicables a los patronos y a las patronas. Dictar medidas cautelares en los supuestos en que el acto administrativo no se cumpla en el plazo de la ley. Nos encontramos ahora con el artículo, esos son parte de los literales que aparecen en el artículo 112. Nos encontramos con el artículo 513, procedimientos para atender reclamos de trabajadores y trabajadoras, el trabajador o trabajadora o un grupo de trabajadores que podrán introducir reclamos sobre condiciones de trabajo ante la inspectoría de la jurisdicción. Estos reclamos interpuestos serán atendidos por la inspectoría del trabajo de acuerdo a los siguientes procedimientos. Permítanme enumerarlos. Dentro de los 3 días siguientes a haberse interpuesto el reclamo, las audiencias de reclamo serán de forma oral y privada. Si el patrón o patrona o su representante no asiste a la audiencia de reclamo, se presumirá la admisión de los hechos alegados por el trabajador o la trabajadora. Ahora nos referiremos al artículo 514, que habla de los actos de supervisorios. Los inspectores e inspectoras del trabajo y los supervisores de trabajo podrán, acreditando su identidad y el carácter en el que actúan, visitar lugares de trabajo comprendidos de su jurisdicción en cualquier momento dentro de un horario de trabajo para verificar el cumplimiento de las disposiciones legales relativas al trabajo, pero comunicándoles al llegar el motivo de su visita. Deben participar el motivo de visita una vez aborden estos centros de trabajo dentro del horario estipulado. En las visitas de inspección, el funcionario o la funcionaria podrá ordenar cualquier prueba e investigación al patrono o a cualquier trabajador o trabajadora sobre cualquier aspecto relativo al trabajo. El artículo 515 sobre los ordenamientos. Los supervisores y las supervisoras del Ministerio Popular con competencia laboral deberán poner inmediatamente en conocimiento por escrito al patrono o a la patrona, a los representantes de los trabajadores y de las trabajadoras, de los incumplimientos de la normativa legal que fueran detectados durante una supervisión y las medidas que deben adoptarse en el lapso de cumplimiento que se fije. El acta de supervisión efectuada deberá contener la descripción de los hechos constatados durante la supervisión, la normativa infringida por los hechos descritos y el ordenamiento con las correcciones. El artículo 516, según el ámbito de actuación del supervisor o supervisora en la actuación con competencia laboral, se extiende a todos los sujetos responsables del incumplimiento de las normas sociolaborales
ya sean personas naturales o jurídicas, de las siguientes maneras. Las entidades de trabajo y en general en los lugares de trabajo donde se preste, incluidos los buques de la marina mercante, pesquera, cualquiera sea su bandera, aviones, aeronaves civiles, etc. Los inmuebles de tipo residencial, con las limitaciones establecidas que la facultad de la entrada libre de los funcionarios o funcionarias cuando se trate del domicilio del patrono o patrona. Las entidades de trabajo cuya vigilancia esté legalmente atribuida a la competencia de otros órganos públicos, etc. La asignación nos indica dos ejemplos prácticos o casos prácticos son los siguientes. Una inspección laboral a una empresa de trabajo. Una inspectoría de trabajo realiza una inspección en una empresa textil ubicada, en un caso hipotético, en el estado Miranda. Durante su visita se verifican incumplimientos en materia de seguridad e higiene laboral, como la falta de equipos de seguridad y salud laboral y condiciones de medio ambiente o condiciones insalubres. La inspectoría emite un acta de inspección y establece un plazo para que la empresa cumpla con este ordenamiento. Si no se corrigen las irregularidades dentro del plazo fijado por la inspectoría, se procederá a imponer sanciones administrativas. El siguiente caso, el caso presentado, tiene una fundamentación legal en el artículo 507 sobre las funciones de inspección. En el